Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Vale, el día de hoy vamos a seguir con el tema que habíamos empezado el día de ayer, que era el inicio de las ondas mecánicas. Como les había comentado, íbamos a enfocarnos ahorita a una de las aplicaciones de este mismo tema, que en este caso viene siendo el efecto Doppler, que es cuando este, se miden las frecuencias con las cuales se emite el sonido y obviamente en este caso va a haber un tema de perspectiva, ¿no? O sea, prácticamente es con respecto a ciertos elementos, ya sea, vamos a estudiar qué es lo que pasa con una fuente que emite el sonido y con un observador que es el que recibe este sonido. ¿Vale? Entonces, como tal, vamos a pasarnos de este lado. Listo. Vale, entonces, como ayer les había comentado, el sonido es una onda mecánica. Esto significa que necesita un medio para poder propagarse, para moverse a través de este. Vale, entonces, si no existe este medio, si ya sea un fluido como lo es el medio ambiente, el aire, puede ser un líquido, puede ser un gas, lo que sea, ¿no? El chiste es que se necesita un medio, incluso objetos sólidos. Objetos sólidos también pueden propagar. eh, unas ondas tal vez no lo hacen de la misma manera que un líquido o incluso un gas, pero también, también se puede. Entonces necesita como tal un medio material para que se pueda propagar. ¿Vale? Entonces eso es con lo que habíamos empezado el día de ayer. Entonces tenemos una manera de estudiar esto. Vamos a poner como tal una fuente de sonido. Una fuente de sonido que como tal está emitiendo unas ondas. Estas ondas, como vimos el día de ayer, tienen cierta frecuencia, cierta longitud de onda y tienen muchísimas propiedades. ¿Vale? Pero vamos a hacer el estudio de, esta es la fuente, de las frecuencias con las cuales se está propagando todo esto. Entonces podemos hacer un diagrama, un dibujo de cómo se están propagando estas. Si los dos objetos, tanto fuente como observador, están detenidos, estas ondas que están pasando a través del medio van a ser las mismas de inicio a final. O sea, prácticamente no se ven, ¿cómo se llama? Afectadas por nada, ¿no? O sea, simplemente se están propagando. Están pasando de un lado a otro. De un punto A, se puede decir así, de este punto A este punto B, sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa si yo empiezo a mover uno de los dos objetos? Si yo muevo como tal la fuente, si yo empiezo a mover la fuente, voy a suponer que ya va en este sentido, se está moviendo en dirección.
de este observador, voy a tener un diagrama muy similar. Esta misma va a tener una misma frecuencia. O sea, se siguen emitiendo, ¿cómo se llama? Estas ondas, esta frecuencia como tal. Pero ¿qué va a pasar? Como se está moviendo, estas ondas se van a juntar cada vez más. Van a estar más juntas una de la otra, lo cual nos lleva a que el observador va a estar escuchando o va a estar percibiendo esta, se puede decir así, es esta densidad de ondas, ¿no? O sea, esta presión de ondas, mejor dicho. Entonces, cuando se mueve hacia el observador del punto A al punto B, la aquí podemos decir que la frecuencia que mide el observador es igual a la frecuencia que emite la fuente en el primer caso, cuando no se están moviendo. Frecuencia y F. Bien. Ahora, en este caso, la frecuencia de la fuente y la del observador van a ser distintas. ¿Por qué? Pues porque como el observador ya está sintiendo mayor presencia de estas ondas, entonces esta cantidad va a ser mayor a la que en un principio esté emitiendo la fuente como tal. Y no es que sea mayor, ¿no? Sino que se siente la persona o el observador está sintiendo, está percibiendo eso. No es que hayan emitido más o haya emitido menos, sino que al estar tan juntas con respecto al movimiento, esto es lo que percibe esta persona o este observador. Ahora, ¿qué pasa en el caso contrario, ¿no? En el caso en el que la fuente se está moviendo, pero hacia el otro lado, alejándose del observador, del punto A al punto B, cada vez va aumentando la distancia, entonces es como si las ondas se estuvieran desplazando o tuvieran que pasar más distancia para llegar al observador. Y lo que percibe él es que la frecuencia que él está percibiendo va a ser menor a la que está emitiendo la fuente, pero vuelvo a lo mismo, no es que sea menor, sino que está tardando más en llegar desde la fuente hasta el observador, al contrario del caso de arriba, ¿no? Que era más directo, pues estaban más cerca, por lo tanto, pues tardaban menos en llegar de un lado a otro. En este caso, como se está alejando, está tardando más en llegar. Por eso es que en estos casos va sucediendo esto, ¿no? La fuente, que es la la F sin primar, que es la del observador, es la que está siendo afectada. Esta no, esta es la de la fuente, esta siempre va a ser la misma. Esta, esta. Pero la del observador es la que va a estar cambiando. ¿Por qué? Pues porque él es el que está percibiendo el fenómeno. ¿Vale? Y este es el caso de un observador
estacionario. Estacionario. ¿Qué quiere decir esto? No se está moviendo. Este, este individuo, esta persona, este objeto que está recibiendo o que está midiendo las nuevas frecuencias, no se está moviendo. Por eso es que podemos decir que es un observador estacionario. De hecho, así lo llegan a manejar en ¿cómo se llama? En algunos textos, en algunos problemas igual. Les dejan como tal el caso de que es un observador que no se mueve. O sea, se los plantean así. Y entonces necesitamos una ecuación para poder medir cómo es que yo, o bueno, cómo es que el observador pueda medir estas ciertas frecuencias. Y es la siguiente. ¿Vale? En este caso, vamos a hacer referencia a qué es cada una, ¿no? F sin primar es la frecuencia. Se le, a veces se le conoce como frecuencia aparente, es la frecuencia del observador. Y como tal, al ser una frecuencia, se mide en hertz. F primada es la frecuencia, pero de la fuente o la frecuencia real. Y también se mide en hertz. B sub F es velocidad de la fuente y como toda velocidad en el sistema internacional se debe de medir en metros por segundo. Y por último está la V, así sola, que es la velocidad del sonido y depende de obviamente del medio, ¿no? Pero no, no. F es sin primar, F sola es la del observador, esta de acá. Esta es la del observador y la primada, es casi no se ve. La primada es la de la fuente.
¿vale? Entonces, igual, ¿no? Puede llegar a causar confusión entre primada y no primada. ¿Por qué en algunos textos la llegan a colocar al revés? Si quieren, para no caer en ese error, vamos a llamarlas con esos prefijos, bueno, con esos sufijos, perdón. La del observador vamos a llamarla FO y esta, la de la fuente. La de la fuente es la que va a ir multiplicada por este factor, el factor de las velocidades. Así es como lo vamos a identificar, fuente y observador. ¿Vale? Entonces, esa es la condición. Esta es la del factor de velocidades y la otra, la del observador, viene sola, ¿no? Esa es, nada más acuérdense muy bien de eso. La velocidad del sonido en ciertas condiciones, en condiciones ideales, es de 331 metros por segundo. Y digo, bueno, condiciones ideales, condiciones estándar, en el cual la temperatura del medio ambiente es de 20 grados Celsius a una atmósfera de presión. Entonces, la contaminación igual juega un papel importante porque recuerden, mientras hay una contaminación, hay una mayor densidad de partículas. Entonces, son muchos factores los que pueden involucrar a la velocidad del sonido. Ya les dije tres factores, ¿no? Entonces, hay muchísimos más, pero estos son como que los tres ideales: temperatura, presión y densidad de partículas. Entonces, de todas formas, en los problemas que tengan que resolver, les tienen que especificar cuál es la velocidad del sonido. Y si no, pues es esta, ¿no? 331 metros por segundo. Esa es como tal la que les digo, la velocidad estándar. Y entonces vamos a analizar de nuevo la ecuación, esta de aquí, y con los fenómenos que ya tenemos. ¿Qué nos quiere decir? Vamos a ver, cuando la velocidad de la fuente, ¿cómo se llama? Se vaya acercando al observador, este valor va a ser positivo. ¿Vale? Entonces, al ser positivo, ¿qué es lo que va a pasar? Este factor de B sobre B menos F va a ir aumentando. Cuando pase eso, el factor va a ir aumentando. O sea, mientras más vaya creciendo, va aumentando, va aumentando. ¿Por qué? Pues porque esta cantidad, la cantidad de acá abajo, va a ir disminuyendo.
pero todo el factor B entre esa disminución va a ir en aumento, va creciendo, y con esto significa que la fuente, bueno, que la frecuencia del observador va a ser mayor a la frecuencia de la fuente, así tal cual, que es prácticamente lo que les había comentado acá. La del observador va a ser mayor que la de la fuente. Del caso contrario, si ahora, esto es cuando se acerca, cuando se aleja, va a ser esta cantidad va a ser negativa, lo cual va a hacer que el factor que teníamos en un principio se muestre de esta manera, o sea, esta cantidad se vuelva positivo porque estamos multiplicando un signo negativo con algo que es negativo, se vuelve positivo. Entonces esto va en aumento, esto va a aumentar, y todo el factor, todo esto, va a disminuir. Y esto nos va a dar como tal que la frecuencia del observador es menor que la de la fuente. Bueno, entonces, este es el primer caso, ¿no? En el caso en el que hay un observador estacionario. Pero puede que sea la fuente la que esté detenida y sea el observador el que se esté moviendo. En estos casos también se va a hacer un análisis y vamos a tener otra ecuación. Ya después vamos a generalizar las dos, ¿no? Pero en principio, haciendo el análisis de la fuente que ahora es estacionaria, vamos a tener prácticamente lo mismo. Como esta es la que no se va a mover, pues sigue emitiendo las ondas. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues si un observador se empieza a mover en la dirección de la fuente, la fuente está emitiendo normalmente las ondas. Pero ¿qué va a pasar? Pues este observador lo que va a sentir es que va a haber mayor cantidad de estas ondas, mayor densidad de ondas. ¿Por qué? Pues porque se está acercando, ¿no? Entonces él mismo está dando hincapié a que sienta eso. O sea, la frecuencia del observador o que él esté midiendo va a ser mayor que la de la fuente. ¿Por qué? Pues porque él se está acercando. No es que la fuente se esté moviendo, es el observador, pero está provocando eso, ¿no? Que se siente el mismo fenómeno que anteriormente, ¿no? Que era este de acá, en el cual es la fuente la que se mueve y siente el observador esa presión de ondas mayor. En este caso sucede exactamente lo mismo.
nada más que visto desde otro punto de referencia. Y lo mismo va a pasar si la fuente sigue emitiendo, pero es el observador el que se está alejando. O sea, sigue emitiendo la misma cantidad de ondas. Lo único que está pasando es que a esta persona le está tardando más tiempo en llegar porque esta es la que se está alejando, se está moviendo hacia el sentido contrario de como lo hacía si se estuviera acercando, ¿no? O sea, se está moviendo hacia el otro lado. Entonces, el observador va a sentir o bueno, va a percibir una menor frecuencia de estas mismas ondas. Como ahora él es el que se está moviendo, vamos a calcular frecuencia del observador es igual a la de la fuente sigue teniendo el factor, pero aquí ¿qué es lo que vamos a modificar? La velocidad del sonido más la velocidad del observador entre la velocidad. O sea, cambia el factor. ¿Cómo cambia? Pues ya no vamos a tener en el denominador la presencia de la fuente. Y vamos a tener en el numerador, en la parte de arriba de esta fracción, la presencia del movimiento del observador. Y va a ser un análisis similar a lo que hicimos hace rato. Si se acerca, si se empieza a acercar el observador a la fuente, esta cantidad va a ser positiva. La velocidad del observador va a ser positiva. Pero si se aleja, va a ser negativa. Y se vuelve a hacer, ¿cómo se llama? Haciendo lo mismo que hicimos hace rato, nos vamos a dar cuenta de que al aumentar el numerador, va a aumentar el factor. Eso va a provocar que suceda esta parte de acá arriba, que la frecuencia del observador, la frecuencia que mide el observador, sea mayor que la que emite la fuente. Al estar disminuyendo, que sea negativo, que significa disminuir, entonces pasa todo lo contrario, lo que está acá, que la de la fuente ahora sea mayor que la del observador, o que así lo perciba él, ¿no?
¿Vale? Entonces ya vamos ahora sí a generalizar toda la ecuación que teníamos. Vamos a generalizar esta parte con la otra que teníamos acá, con esta otra parte. Vamos a hacer toda una misma ecuación, una sola ecuación para estas mismas. Y tomando en cuenta, pues obviamente, los mismos, ¿cómo se llama? Los mismos hechos, de que si se acerca uno o se aleja el otro con respecto a cada uno, va a aumentar o va a disminuir. Entonces, la frecuencia del observador tiene que ser igual a la frecuencia de la fuente multiplicada por el factor, primero, cómo se mueve el observador y después cómo se mueve la fuente. ¿Vale? Entonces, esta es la ecuación generalizada del efecto Doppler, en la cual tiene que considerar que si el observador es mayor que cero, se acerca a la fuente. De caso contrario, si la velocidad del observador es menor que cero, se aleja de la fuente. Por el otro lado, si la velocidad de la fuente es mayor a cero, esto quiere decir prácticamente lo mismo, que se está acercando, pero ahora esta fuente al observador. Y si la consideramos negativa, es porque se está alejando del observador. ¿Vale? Entonces ahí es donde tienen que tener cuidado nada más con los signos. Vale, entonces si se dan cuenta, es la misma ecuación que puse en cada uno de los casos, nada más que cuando decimos que es estacionario el objeto, si es el observador, esto vale cero y se regresa a la ecuación que teníamos antes. Si es la fuente, esta vale cero e igual se regresa a la otra ecuación. Entonces es prácticamente, esta ya es la generalizada
es la que nos va a interesar y nada más tenemos que saber aplicar esto de aquí. Bueno, obviamente están los casos en los cuales BF es igual a cero y BO igual a cero cuando no se mueve una u otra. Entonces, ahorita les voy a dejar unos ejercicios para que puedan resolver y empiecen a aplicar como tal esta ecuación para ver en principio los fenómenos, cómo calcularlos. Aquí está. En este problema en el cual la ambulancia emite un sonido de 550 Hz y nos piden determinar qué percibe el observador, tomando en cuenta que la velocidad del sonido en el aire son 340 metros por segundo. Aquí les estoy especificando que esta es la velocidad del sonido. Entonces, ya saben frecuencia, ya saben velocidad del sonido, bueno, frecuencia de la fuente, la velocidad del sonido, y ya nada más tienen que fijarse en qué caso está, ¿no? Hay tres incisos, en el cual el primero, el observador está en reposo y la ambulancia se mueve. El segundo, cuando el observador dice que se mueve y la ambulancia está en reposo. Y el tercero, en el cual los dos se están moviendo.
La primera dice su compañero que es de 393.65. Y si les digo igual, sí. De hecho, esa es la frecuencia, ¿no? 593.65. La del segundo punto igual 525.7 o bueno, punto 73. Y ya la última es 601.56. Exactamente. Sí, así tal cual son las cantidades que deben de obtener, ¿no? Así como fueron mencionándolo aquí. 593.665, este, 525.73 y los 601.56, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que deben calcular. A veces les van a pedir frecuencias, las frecuencias de los observadores, que están viendo los observadores, porque les están dando las velocidades, del sonido, observador y fuente. Pero también habrá ocasiones en las que les pidan otras cosas. Vamos a ver estos otros dos problemas, en el cual, bueno, primero que nada, les dice, estando de pie en el cruce peatonal, una persona escucha un sonido de cierta frecuencia, 560, proveniente de una sirena que se aproxima. Después que pasa la ambulancia, la frecuencia escuchada de la sirena es de 480 Hz. Y la pregunta aquí es, determine la rapidez de la ambulancia a partir de estas observaciones. La otra es la de que hay un tren que se está moviendo a una cierta velocidad, bueno, rapidez, y un auto viaja en esa misma dirección, pero con otra rapidez. Aquí, el tren va a emitir una frecuencia y la pregunta es, ¿qué pasa cuando el auto está detrás del tren? ¿Cuál es la frecuencia que está escuchando los, pasajeros de ese auto? ¿Y qué es lo que pasa cuando está adelante de? Pero aquí sí tienen que tener en consideración, ahora no se están moviendo, en sentidos opuestos uno del otro, sino se están moviendo en la misma dirección. Entonces tengan en cuenta eso para los signos en la ecuación, ¿no?
Vamos a ver. Su compañero Carlos dice que la velocidad, bueno, en el problema 2 la velocidad es 47.28. Vale. ¿Quién, quién dice, quién le da la razón o quién dice otra cosa? Vale, vamos a ver. Primero que nada, este, se tiene que considerar dos cosas, ¿no? Primero, hay un momento en el cual se está acercando la fuente. ¿A qué? Pues a una persona, ¿no? Y después se está alejando. Pero la persona está ahí de pie, está parada, como tal, no dice está totalmente detenida o algo, pero nos hace ver eso el problema, ¿no? Estando de pie en un cruce peatonal, una persona escucha un sonido de 560 Hz de una frecuencia proveniente de una sirena. Esta se está aproximando. Después dice que pasa la ambulancia y la frecuencia escuchada de la sirena ahora es de 480 Hz. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que hay dos eventos, hay dos cosas que están pasando. Una, un evento en el cual se está aproximando y otra, un evento en el cual se está alejando. Vamos a considerar eso. Así que vámonos para acá. Y voy a llamarlo así. Vamos a llamarlo evento uno, evento 1, en el cual una persona va a medir una frecuencia uno. O sea, esta es la primera frecuencia que va a medir el observador. Esta es la frecuencia de la fuente. Y aquí vamos a ver lo que pasa. El observador no se está moviendo. Por ende, aquí nada más está la velocidad del sonido. Acá abajo es donde tenemos que considerar la velocidad de la fuente. Pero al estarse acercando, ¿qué nos decía? Que cuando se acerca un objeto, ¿qué es lo que le pasa a esta velocidad del objeto que se está acercando, de la fuente? Se queda positivo y con el signo negativo, positivo por negativo, se hace negativo. Eso es lo que está pasando en esto. Este es en el primer caso en el que se acerca. Ahora voy al otro evento. Es prácticamente el mismo. Lo único que cambia es que ahora ya no se acerca, sino que se está alejando. Entonces aquí cambia el signo. Lo que antes, bueno, antes era negativo por positivo, ahora es negativo por negativo. Y me da como resultado este signo positivo. Este es cuando se aleja.
Vale, entonces, ustedes tienen, o bueno, conocen este dato, de hecho este es 2, un evento 2, es un evento 2, entonces una frecuencia 2. Esto es cuando se está alejando. ¿Conocen F1, F2? También conocen las velocidades del sonido. Ya les había comentado al principio era que íbamos a manejar 340 para ahorita hacer fácil los problemas. 340. ¿Y qué es lo que les falta conocer? Pues tienen duda cuánto vale la frecuencia de la fuente porque no nos los están dando y también la velocidad de la fuente. Pero si bien recuerdan, en un arreglo de ecuaciones, dos incógnitas, podemos resolverlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar el conecte entre estas dos ecuaciones. ¿Cuál es la conexión? Pues alguna de esas dos incógnitas. Ya sea que despejemos en ambas la frecuencia de la fuente o la velocidad de la fuente. En este caso nos conviene despejar en ambos casos la frecuencia para que todo quede en términos de la velocidad y podamos despejarlo. Entonces, en el primer caso, vamos a despejar esta cantidad. La frecuencia de la fuente no es más que la frecuencia en un primer momento, o sea, cuando se está acercando, y ahora el factor va a ser este. Y hacemos lo mismo en la otra ecuación. El factor es este de aquí, con los signos correspondientes, ¿no? Entonces yo ya tengo esto. Voy a sustituir una en la otra. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, la frecuencia de la fuente es la misma en todo momento. Es lo que les había comentado en un principio. Esa nunca va a cambiar porque está emitiéndola. Lo único que va a cambiar es la que está midiendo el observador, porque él es el que se está dando cuenta de este fenómeno. Entonces, yo cuando, ¿cómo se llama? Junto las dos ecuaciones, voy a tener velocidad del sonido menos la de la fuente, entre la de la fuente, es igual a la frecuencia 2 por las velocidades sumadas ahora, menos, digo, entre la velocidad del sonido, ¿no? Entonces ya de aquí, pues no es más que estar despejando qué cosa. Tienen que despejar esta parte de acá. Entonces, si hacen bien el despeje, si hacen bien las cosas, la velocidad de la fuente les tiene que quedar de la siguiente manera. Es la velocidad del sonido mm, por, primero, la resta de las velocidades entre la suma de las velocidades. ¿Vale? Entonces, la pregunta aquí es, ¿les dio ese resultado? O sea, ya cuando aplican ese, o bueno, siguen ese procedimiento, llegan a esta ecuación o a resolver este tipo de cosas.
Me vale. Así es, sí, y da esos 26.15 de hecho. Lo único que vuelvo a lo mismo, ¿no? A comentarles. Tengan muy en cuenta eso de los signos, ¿no? Ya sea que quieran manejarlo de una forma más general, en el cual digan, cuando se está acercando el, ¿cómo se llama? El signo, este, del denominador tiene que ser negativo y cuando está alejando tiene que ser positivo. Pero tomando en cuenta qué cosa, el movimiento de uno de los objetos con respecto a otro. A ver, vamos a poner. A ver, ahí está, ¿no? Es el movimiento de uno con respecto a otro. ¿Qué quiero decir con esto? Porque este mismo problema, este tipo de problema lo van a encontrar también en el problema 3. Entonces, imagínense, aquí está el observador. Este es el observador y está ahí detenido, ¿no? Está ahí, a mitad de la calle. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues voy a imaginármelo. Así como está, pues está totalmente detenido. No hay tanto problema de perspectiva de eso. Pero voy a imaginar como que hay un plano aquí, ¿no? Que él es el origen de algo. Y aquí viene la ambulancia con la sirena. Entonces, al estarse acercando, es eso que estoy diciendo, ¿no? O sea, prácticamente las ondas se van pegando, ¿no? O sea, es lo que me quiere decir. Se van pegando más, 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 más conforme esté más cerca. ¿Vale? Pero es obviamente con respecto a la persona que está detenida. Ahora, voy a hacer el análisis, pero en el otro caso, en el problema 3, tengo que considerar, en un primer momento, el tren se está moviendo y van en la misma dirección. De hecho, puedo poner aquí el tren, voy a manejarlo así. Y este es el que está emitiendo el sonido, esta es la fuente. Este individuo se está moviendo en esta dirección. Entonces, imagínense en un primer momento que solamente el tren se mueve y el auto se queda detenido. Esto es para ver cómo se llama el, los signos que tienen que poner en la ecuación. Entonces, imagínense que este está detenido, este no se está moviendo y este es como mi origen. Entonces, ¿qué está haciendo? Se está alejando la fuente. Ahora imagínenlo al revés. Vuelvo a poner el tren. Estoy todavía en el inciso uno, ¿no? En este de aquí. Estoy haciendo el análisis de de los signos de este evento.
igual está emitiendo la fuente, pero ahora imaginen que es el tren el que vamos a dejar estacionario, o sea que se va a quedar detenido. ¿Para qué? Para que podamos ver qué es lo que pasa con el auto. El auto es el que se está ahora acercando. Entonces, todavía ahí no meto la cuestión de las velocidades. Es nada más para ver los signos que tienen uno con respecto a otro. Entonces, recuerden, ese es nada más del primero. Y del segundo ocurre algo similar, ¿no? Imagínense que van deteniendo a uno u otro de los individuos. En este caso, en el caso 2 sería igual lo mismo. Consideren que el tren se trata de acercar al auto, mientras el auto se sigue alejando, se va alejando. ¿Por qué? Pues porque ya va aunque va en la misma dirección, pero va ya en el otro lado, ¿no? Ya va adelante de este tren. Ya va en esta dirección y ahora va para, para este lado, ¿no? O sea, ya se está alejando. ¿Vale? Entonces, si todo sale correctamente, la frecuencia de este evento son 337.7777 Hz. Y la del otro, solamente de 300 Hz. ¿Vale? Eso es para que busquen resolverlo. Obviamente tienen que hacer de nuevo el análisis de estos eventos y ver qué es lo que les sale. No, recuerden, todavía en esta ocasión seguimos manejando la de 340, ¿no? La que teníamos en un principio, esa de acá arriba. Seguimos manejando 340 metros por segundo. Para estos tres problemas, vuelvo a lo mismo, ¿no? Para que sea un poquito más sencillo los cálculos. Aquí se los especifiqué. En el caso de que no se los especifiquen, ahí sí son 331, es la medida estándar. ¿Vale? Entonces, resuélvanlo, se queda pendiente que sea de tarea y el día de mañana, si hay alguna duda de cómo salió, qué pasó aquí, por qué no quedó, lo resolvemos, ¿vale? Pero traten de resolverlo, conforme a lo que ya hemos visto el día de hoy, ¿no? Sí, de hecho el libro, bueno, los libros de física están en Telegram. Están creo que directamente en la parte de física y creo que hay un grupo de física, ¿no? Ahí váyanse a los archivos y lo deben de encontrar. Creo que también está en el de electricidad porque hablan igual de ese mismo, es el TIPENS, en donde pueden encontrar esto. ¿Vale? Pero entonces, de momento, pues esto sería todo. Me despido de ustedes y que tengan una excelente tarde. Gracias, profe. Gracias, profe.